Bueno, entonces, ¿en qué consiste el reto número 3? Acá tenemos, como podemos observar, un tanque. Este tanque es llenado con agua a través de este tubo que vemos aquí arriba. La cantidad de agua que pasa por el tubo y que va llenando el tanque, a su vez es controlada por una válvula que se llama válvula de apertura. Ese es nuestro primer actuador. Acá abajo, como podemos ver, hay otro tubo. Este tubo se encarga de sacar el agua del tanque. La cantidad de agua que pasa por este tubo, que se llama el tubo de descarga, es controlada por otra válvula que se llama la válvula de descarga. Entonces, la válvula de apertura se encarga de controlar el flujo o la cantidad de agua que va llenando el tanque, y la válvula de descarga se encarga de controlar el flujo o cantidad de agua que pasa o que va vaciando al tanque. Esos serían nuestros dos actuadores. Una válvula de apertura que llena el tanque, una válvula de descarga que vacía al tanque. Adicional a eso también tenemos dos sensores. El primero de ellos es este amarillito que vemos acá. Se llama sensor de nivel. El sensor de nivel entonces va midiendo la altura del nivel del agua dentro del tanque. Esa misma altura también se puede visualizar a través de esta cinta métrica. Pero para poder enviar el valor a nuestro programador, se hace a través de este sensor de color amarillo. Ese sería nuestro primer sensor. Hay otro sensor que es este azulito que vemos acá. Se llama el sensor de flujo. Ese sensor lo que mide es, como su nombre lo indica, el flujo, es decir, la cantidad de agua en términos de volumen por unidad de tiempo que pasa por el tubo de descarga. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de este reto? Bueno, para algunos grupos, el objetivo del reto es implementar un control PID en el controlador industrial a través de código ladder, mediante el cual el usuario ingrese el nivel del agua deseado, también llamado set point, y el controlador a través del PID abra o cierre la válvula de apertura para que entre más o menos agua, mientras la válvula de descarga permanece abierta con cierto valor constante. De tal modo que el tanque, el nivel del agua dentro del tanque, llegue a ese valor deseado, también llamado set point. Para otros grupos, ese sería, digamos, el objetivo en algunos casos. En nuestro caso, es decir, para otros grupos el objetivo es diferente. Para otros grupos, lo que se debe hacer es controlar el flujo. Ya no se controla el nivel, sino que se controla el flujo. Entonces, lo que se busca es que a través de la manipulación por parte del PID implementado en el controlador, este PID manipula la válvula de descarga de tal forma que el flujo que pasa por el tubo de descarga sea igual al deseado por el usuario. Entonces el usuario ingresa el flujo que desea y el control PID automáticamente controla la válvula de descarga para que el flujo que pasa por el tubo de descarga sea ese flujo deseado por el usuario, también llamado set point. Entonces vamos a darle play. Como podemos ver, en este caso lo que tenemos es nivel
¿no? Para el caso en el que sea flujo, pues entonces este numerito va a ser flujo. Este es el set point, es decir, el valor que ingresó acá el usuario. Y este es el real, el que está en estos momentos. Como podemos ver, decía 120 y aquí dice 120. Entonces acá el usuario lo que está haciendo es un control manual, porque aquí abre un poquito la válvula de descarga para que baje hasta 100, para que este valor, que es el real, es el que está sucediendo en la vida real, sea igual al que el usuario desea. Entonces el objetivo es hacerlo, pero de manera automática a través de un control PID para algunos grupos. Para otros grupos como el nuestro es hacer eso mismo, pero no con nivel de agua, sino con flujo. En la arquitectura de comunicaciones se tiene un proyecto que integra PAC Allen Bradley y una interfaz de simulación Factory.io para realizar operaciones de control y automatización. En el núcleo tenemos un PAC Allen Bradley que actúa como el controlador de automatización programable principal. Este dispositivo se encarga de la lógica de control y por ende de la operación de los actuadores físicos y virtuales. Los actuadores físicos corresponden a las válvulas de control, mientras que los actuadores virtuales corresponden a las válvulas de llenado y descarga en Factory.io. La lógica de control se desarrolla y se puede utilizar en el software Logix Emulate Studio 5000, permitiendo emular el comportamiento del pack sin necesidad de hardware físico. Esto implica la creación de la lógica de ladder y el análisis previo del flujo de operaciones, asegurando que los segmentos de lógica se cumplan con las estructuras de paradas, arranques y control de los actuadores, así como el seguimiento de cada sensor. Finalmente, en Factory.io se usa para visualizar y validar el funcionamiento de la lógica controladora. Los cambios en la operación de los actuadores se reflejan en tiempo real en la simulación de Factory.io, lo que proporciona una representación visual inmediata de las operaciones electromecánicas y facilita la depuración y demostración de la lógica programada. En el método paso a paso, se tiene un primer paso en el que se da la señal de arranque a lo primero el botón Start. En el segundo paso comienza el funcionamiento del PID de nivel, que lee el sensor de nivel para regular la cantidad de líquido en el tanque. En el tercer paso, el PID de flujo lee el sensor de flujo para controlar la descarga de líquido del tanque. El cuarto y quinto paso se muestra la información de setpoint y flujo en los displays SP y PV respectivamente. En el último paso, se envía la señal de parada al oprimir el botón de stop y detener el funcionamiento de las válvulas. A continuación mostraremos la lógica ladder que usamos para el reto 3. Entonces comenzamos asignando una bandera al botón de Start y de Stop asociados a los botones de Factory.io. Esta bandera se diseñó con el propósito de encender los PIDs y que cuando esté apagada cierre las dos válvulas. Entonces, como se mencionó anteriormente, nosotros escogimos el punto de operación en la mitad del tanque. Esto debido a que cuando se abren las dos válvulas al 100%, el nivel terminará llegando a la mitad del tanque y el flujo se estabilizará en 0.7. Esto sin importar si empezamos desde abajo o desde arriba de la mitad del tanque. Entonces el primer PID es el PID del flujo. Medimos el flujo y la variable de control sería la válvula de descarga. Estas son las constantes que nosotros pudimos sintonizar para el punto de operación, que es la mitad del tanque, sintonizando primero la proporcional, asegurando de que no hubieran cambios muy agresivos, luego la integral para disminuir el error de estado estacionario y por último el derivativo para eliminar algunas oscilaciones. Luego está el PID del nivel, que como ya se mencionó,
al escoger el punto de operación en la mitad del tanque, necesitamos asegurarnos de que esté en la mitad del tanque, o sea, esté en 5. Por eso hicimos este otro bloque de PID, el cual mide el nivel del tanque, y la variable a controlar es la válvula de llenado. Y pues esto ayuda a que el PID de flujo, que es el que tenemos que controlar, se desempeñe de una mejor manera, como lo veremos más adelante en la implementación. Estos bloques de multiplicación son simplemente para escalar la señal y mostrarlas en los display, en el SP y en el PB. Y ya esto sería todo por el código ladder. Ahora mostraremos la implementación de la lógica ladder en esta escena del factorío. Entonces, como se puede observar, la máquina está apagada, le vamos a dar el botón de start y notamos que se empieza a llenar el tanque. ¿Por qué? Esto debido a que, como nosotros escogimos el punto de operación en 150, el nivel va a tratar de estabilizarla de sí. Esto con el objetivo de tener un mejor seguimiento de referencias al nivel de flujo. Entonces, como se puede observar, sigue las referencias, sin embargo es un poquito tardado, y en algunas referencias tiene alguna clase de error. Entonces esto lo vamos a ver cómo mejora su desempeño a medida de que llega a 150. Entonces, mientras llega a 150, se comenta que en estas unidades está en litros sobre segundo. Estas medidas se tomaban de la página del factorío de la válvula de descarga. Entonces, vemos que ya estamos muy cercanos a nuestro punto de operación, que es 150, y vemos como nuestro seguimiento de referencias mejora. Entonces vamos a poner varios valores para observar el seguimiento de la referencia. Esta es la referencia y la de la derecha es el valor de la válvula de flujo. Listo, vamos a probar un valor más y vamos a apagar nuestra máquina. Cuando apaguemos nuestra máquina, ambas válvulas se deben cerrar. Entonces, como se puede observar, aunque tenemos la referencia en 103, como apagamos la máquina, ya el flujo será 0 y también la válvula de llenado se apagará. Entonces esto sería todo por nuestro reto 3. Ahora les mostraremos las conclusiones de este reto, como lo son los diferentes tipos de datos en el lenguaje de ladder y estos cómo se relacionan con los diferentes sensores y actuadores que hay en la industria. Como por ejemplo en nuestro reto, el cual teníamos una válvula de flujo y un medidor de flujo, las cuales usaban datos de tipo real. La segunda conclusión es la comunicación OPC, la cual nos permite hacer comunicación de dos diferentes programas, como los son Studio 5000 y Factory.io, y intercambiar datos de diferente tipo. La última conclusión es la importancia del control PID en la programación de los PLCs. Esto ya que nos permite hacer un mejor control de algunos parámetros y hacer un seguimiento de referencias. Cabe destacar que la escogencia de las constantes del PID para nuestro reto fueron al tanteo. Sin embargo, es importante aclarar que cuando se requiera un comportamiento transitorio deseado,
se tendrá que hacer un análisis profundo de la planta y escoger las constantes consecuentemente.